no ha llegado. Lidia. Víctor. Yo digo que iba a hablar, pero no me dijo al fin que. Diana Patricia. Jennifer Lorena. Carmen Elisa. Edwin no ha llegado. Y Oscar Julián tampoco. Bueno, teníamos tarea para hoy. ¿Cómo les fue? ¿Qué investigaron? Yo traté de entender, eso tiene muchas cosas. Yo entré a la IFRS. Sí. Sí, es un poco enredada, la verdad, no sé si las que planteé son proyectos, pero pues, Bueno, ¿qué encontraste? A ver. bueno, yo encontré que habla sobre las tarifas reguladas, activos pasivos y actividades reguladas. En enero del 2021, la Observación Internacional de Contabilidad y Arte publicó un proyecto de normas sobre activos pasivos y regulatorios. ¿Cuántos proyectos encontraste? No, pues ahí había varios, pero yo tengo dos. Yo encontré justo, pero igual solamente saqué como el título de eso y expliqué dos. Eso, porque cuéntame eso. había medición del costo amortizado, De ese que estaba ahí, evaluación de indicadores de economía hiperinflacionarios, combinación de negocios, información a revelar fondo de comercio, todos esos los que estaban ahí, incertidumbres relacionadas con el clima y otras incertidumbres de estados financieros, gestión dinámica de riesgos, método de participación, instrumentos financieros con características de patrimonio, cuarta consulta de la agenda, activos intangibles, comentario de la gerencia y revisión posterior a la implementación de las 16 arrendamientos. Y de las que expliqué fueron la de la tercera edición de la norma de contabilidad que va a regir a partir de enero del 2027. Sí. Salía más enredado que estaba pero uno le abre otra y ahí aparecía y yo traducí todo. Te toca traducir. Como de esa, que dice que los principales cambios en esa norma incluyen una sección revisada conceptos y principios generales que ayudarán a las pymes a desarrollar políticas contables para el área de donde la norma no especifica qué requisitos. Introducción de una base única para evaluar el control de la sección 9 de estados financieros consolidados y separados, nuevos requisitos de divulgación, una sección de 12 medición de valor razonable. Bueno. Muy bien. Carmen Elisa nos quería hablar. Pues yo encontré que INEALTI está trabajando en la revisión de la ley 19, que las subsidiarias sin obligación pública de rendir cuentas. Subsidiarias sin obligación pública de rendir cuentas. En la legislación que es la que venga a partir del año 27, que es la presentación de revelaciones y requisitos de los estados financieros. Y la ley 7, que es mejorar las presentaciones de los productos del equipo. En lo que también enfoqué fue que también está investigando sobre los activos intangibles y estados de riesgo de efectivo, en proyectos de mantenimiento sobre riesgos con el clima, reformas tributarias internacionales, modificación a la NIF para las pymes basadas en la modificación de la línea 2, donde se cree que en la modificación ¿Y de qué la encontraste de eso? y en la investigación sobre los estados financieros. Él habla de que la modificación para las NIF para las pymes, que los quieren llevar hacia las niveles. Que hay unas partes que pueden estar muy por encima, entonces no tocan con la aplicación de C. Es un aspecto relevante que va para mejorar como la definición de prudencia, de solvencia, de todos. Y sobre la investigación de los estados financieros, que por lo regular se quiere que sean como más claros, que el usuario los pueda manejar. Esa es una investigación que inició en septiembre del 24. Entonces están en proceso de investigación, de evidencias y todo. Y la modificación de las niñas ya ha completado la tercera edición, que es la que empieza a regir a partir de enero del 27. Carmen Elisa me dio toda la... Es que yo encontré
de verdad, pues no lo pondré de manera más concreta. Una de las actualizaciones que están haciendo es revisar los estándares de los activos intangibles y del riesgo climático para mejorar la información financiera y abordar la información, la información financiera relacionada con las oportunidades ambientales. Pues esa es la explicación que yo encontré. Hay otra que está para la revisión del estado de flujo efectivo para mejorar la información de las transacciones financieras. La publicación de la ley 18, que es la que modifica la presentación de los balances actuales para como juntar toda la información y que toda salga consolidada, pero que empieza a regir a partir de 2027. Que en colaboración con el ISSB quieren integrar toda la información financiera. El ISSB son quienes desarrollan estándares de sostenibilidad para la información. Están considerando la integración, apenas lo están considerando para que haya más transparencia y comparabilidad. Reforma del índice de referencia IBOR, que es para mejorar el funcionamiento y evitar manipulaciones. Eso es un índice interbancario. Y la revisión de la ley 9, que trata sobre los instrumentos financieros, los preparadores y usuarios de los estados financieros para mejorar la información, aumentar la transparencia, comparabilidad y adaptarse a las necesidades del mercado. Y que están haciendo una actualización de las MIPIMs. Pues básicamente creo que todas las reformas que están haciendo es con el fin de que haya más transparencia y que la información sea más fácil y más clara para entenderle a todo el mundo que está generalizado. ¿Tú? Yo encontré que flujo efectivo. Tiene un proyecto relacionado con el estado de flujo efectivo a través de las normas internacionales. Que clasifique los flujos efectivos en tres categorías: actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiación. Y los activos intangibles, la revisión de la contabilidad, y que enfocan como en la propiedad intelectual, patentes, marcas registradas, en el software y las licencias, fórmulas y secretos comerciales y las franquicias. A tener control. Oscar Julián, ¿qué encontraste tú? Sí, profesor, encontré justamente lo que le dijo compañera, pero igual se lo voy a leer. Me encontré sobre la ley 18, presentación de la información o revelación de los estados financieros. Esta norma entrará en vigencia en el 2027 y introduce cambios en la presentación de los estados financieros, incluyendo nuevos totales y clasificación de ingresos y gastos. Esa es una de las cosas que yo encontré. Y el otro fue la revisión de la contabilidad de activos intangibles. Este proceso pues directamente lleva con el fin directo para mejorar, no tanto para todas las compañías a nivel general, pero tengo también me genera una duda. Hablaba mucho sobre el clima, otra incertidumbre relacionadas con el clima. Entonces me generó duda. Yo preguntar sobre eso. Dice el IACP está trabajando en un sector que ilustra cómo las entidades pueden aplicarlas para informar sobre las incertidumbres relacionadas con el clima en sus estados financieros. Entonces, pues me quedé con mucha duda porque pues no, casi no llegó a ver que así en la parte contable relación el tema aquí. Claro, lo que pasa es que el factor climático genera incertidumbre en los negocios, ¿sí? Y lo que pasa es que hoy en día, digamos que el clima es impredecible. No es como antes que, por ejemplo, decíamos, ok, tal época es de verano, tal época es de invierno, tal época es, y eso tiene una repercusión en los negocios. Yo algo pues todo en la parte, yo lo analicé en la parte del mercado, que toda esa parte. Si tú miras, por ejemplo, la parte agrícola, que también es empresa, se ve muy afectada, ¿o no? Sí, Porque hay incertidumbres derivadas del comportamiento climático. ¿No? Pensé que de pronto tenía otra reciente para aparte que
Quería saber de datos. Edwin, ¿qué encontraste? Yo encontré pues, que todos los proyectos que se están llevando a cabo ahora en el 2025 son con el fin de apoyar la de la compañía, el fin de dar claridad y menor relevancia al estado financiero a nivel global. ¿Cierto? Entonces encontré el estado del flujo de efectivo y asuntos relacionados. También encontré la desconocida, la tercera edición IFRS para pymes. Y también los mecanismos de precios contaminantes. ¿Qué es eso? No, ya estamos actualizándolo, ya cerramos este capítulo. Bueno, decía que los mecanismos de precios contaminantes estaban dando el desarrollo de requisitos específicos para los mecanismos de precios contaminantes, como los sistemas de comercio, emisión. Entonces, yo pues, también tengo una duda, entonces, si es que las entidades tienen que llevar una contabilidad aparte, por eso tenía que ver como el mismo Contabilidad ambiental, el efecto que estamos teniendo en las emisiones al medio ambiente y el impacto que estamos generando. Es que el tema ya hay que irlo pensando, ¿no? Los sistemas de gestión ya empiezan a medir también eso, porque las empresas tienen que tener un sistema de gestión ambiental, tienen que articularse. Analizaba, buscando la información, veía que algunas empresas se están llevando a cabo en el continente europeo. Entonces, por lo menos una empresa mayor a, pongamos, 500 empleados, tendría que ya que lograr implementar estos mecanismos de precios contaminantes. No tratando de tanto la relevancia de esta parte. Lo que pasa es que tenemos que ir viendo la aplicabilidad que tiene en Colombia en cuanto a los grupos, ¿sí? Porque muy seguramente cuando esto entre en vigencia, los que aplican plenas tendrán que aplicar. ¿Sí? Muy bien, Dianita. Acabo de llegar, yo una Ajá. Para la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad. Que fue emitida que tiene como, o sea, el propósito que tiene es establecer requisitos generales para la presentación de información financiera relacionada. Y la segunda es el IFRS S2. Y se trata sobre el clima. También fue emitido en junio del 2023 y es lo que busca es como establecer las divulgaciones específicas sobre el riesgo y la oportunidad relacionada. Muy bien. Recuerda, es que te pasa a revisar de algo que encontré que después es lo mismo que conoce o es que te he dicho en otras palabras. Dentro de la modificación a las pymes encontré esta. Dice, se revisa para mejorar la presentación y información de estados financieros, incluyendo la clasificación de ingresos y costos. En una partecita dice, propiedad, planta y equipo, se introduce la obsolescencia técnica y comercial para factor que como factor es determinante para la vida útil de un activo, lo que puede impactar la administración. Esa obsolescencia técnica comercial. Obsolescencia técnica es que ya no sirve el equipo por factores técnicos, y técnicos es asociado a la funcionalidad del equipo. O sea, es un factor que no está depreciado. Mira, por ejemplo, no necesariamente. Mira, por ejemplo, ¿esto es un activo o no? Ustedes han visto que hay equipos de estos que, por ejemplo, llega un momento donde ni siquiera le empiezan a cargar las aplicaciones. Sí. ¿Sí? Quiere decir que ya es como, ya es obsoleto, pero de forma técnica, ¿cierto? Porque la funcionalidad decae, ¿cierto? Y la obsolescencia comercial es porque ya no hay mercado para ese producto, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes en cuenta la obsolescencia, o sea,
en qué periodo de tiempo va a quedar obsoleto este equipo? Es un factor fundamental para que en tus políticas contables definas los periodos de depreciación, la vida útil, ¿no? Sí, entonces, voy a ponerte un caso. Si yo sé que un móvil, la tecnología de un móvil máximo me va a aguantar para 3 años, ¿para que lo deprecio a 5 a 6? ¿Sí? Porque la obsolescencia tiene que ser un factor fundamental para determinar los periodos de vida útil de un equipo dentro de tus políticas. Exactamente. ¿Sí? Entonces sí es interesante el concepto, ¿no? Pues es que Porque no es consciente. es exactamente un repuesto que no se consigue ya. En realidad es que si nosotros vamos a ver, hoy en día tenemos que jugar con muchos conceptos, con muchos productos que son hechos para no durar o no. Ajá. Pues iba a decir que, pues investigando todo esto, no puede dar en cuenta que solamente como se cuestiona el empresario, el empresa, y que también más información, capacitación, aprendes temas, entonces, que ya Sí, claro, pero en esencia es ir a la vanguardia o no. ¿Sí? Es decir, no podemos quedarnos en el pasado, en lo que hicimos acá en Colombia, que fue amarrarnos a un marco normativo que nos funcionó en su tiempo, pero que fue obsoleto. ¿Sí? Es decir, si el mundo avanza, si las tecnologías avanzan, pues también tenemos. Y fíjense que hablamos de conceptos supremamente interesantes y quieren mostrar cómo están pendientes ni siquiera de muchas cosas que nos afectan, sino también mirando temas a futuro, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo nos afectan los futuros? El tema del impacto climático quizás es algo que uno diría, escucha, pero ¿a quién se le ocurrió eso? ¿Y afecta a las empresas o no? Porque es una problemática. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención el tema de los intangibles, porque a mí me parece que todavía tenemos ahí un tema como de valoración, reconocimiento y medición de intangibles, ¿no? ¿Cómo valoro yo un intangible de una forma técnica o no? ¿Sí? Es más, ¿cuántas veces nos sucede que nos dicen, ok, ¿tú cuánto me cobras por este trabajo? Y es, Yo personalmente tengo una cosa claro, pero mire que para muchas personas es difícil o no, ¿cierto? sobre todo por la competencia. Exacto, porque es que tenemos que valorar en ese sentido algo que es subjetivo o no, que es el trabajo, que es el conocimiento, que es el esfuerzo, que es la dedicación, que es el tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los intangibles, bueno, ¿cuánto vale la propiedad intelectual? ¿Cuánto vale lo que una persona sabe, ¿no? En cuánto verdad podemos valorar el buen nombre de la entidad? Entonces, fíjense, ahora, pensemos, O una fórmula. o una fórmula, ajá, o una patente, ¿sí? Ahora pensemos en otros conceptos que hoy en día son comunes, pero que cómo integramos también eso a la contabilidad, ¿no? Criptomonedas, blockchain, ¿no? O sea, mucho que prepararnos para lo que va a ser el futuro es que tenemos o no. ¿Sí? Entonces, lo importante es reconocer que vemos que estas entidades están trabajando y que no descansan en ir evolucionando el proceso. Que si nosotros queremos no quedarnos atrás, pues ¿qué tenemos que hacer? Estar actualizando. Estar actualizados, ¿cierto? Estar pendientes de lo que ellos emiten,
de lo que ellos generan para nosotros empezar a aplicarlo. ¿Sí? Yo recuerdo que por ahí hace muchos años, cuando le decían, no, pues es que yo no estudio medicina porque es que uno estudia medicina y tiene que estudiar toda la vida. Y decidimos meternos a contaduría. Pero si vamos a ver, yo creo que el ritmo vertiginoso al que está evolucionando la vida hoy en día es en todas las profesiones, ¿sí? Es decir, no encuentro hoy en día una profesión que no, inclusive ni siquiera profesiones, oficios que tienen que buscar la manera de evolucionar, de acomodarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos mercados, con el fin de no atrasarse. Entonces, es un tema exactamente que es afín a todas las profesiones. Sí, uno ve hoy en día que todas las profesiones... Ah, exacto. En mi caso, yo soy una reversión y en una carrera está una referencia actualizado, la nueva herramienta, Claro, sale. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si tú te desentiendes de eso? Exactamente. Es interesante tu ejemplo porque es así, pasa en todos lados. O sea, tú no puedes decir, ah, no, es que yo ya sé hacer cortes, yo ya sé hacer, y listo, ya me quedé. Muy bien, niños, muchísimas gracias. Yo sé que hicieron la tarea muy juiciosos y los felicito. No estoy dudando de ustedes, pero voy a crear el enlace en la plataforma para que nos quede evidencia de que lo hicimos y lo tuvimos allí. ¿Listo? Porque es que nos están apretando que la plataforma hay que usar. Entonces subámosla allí. ¿Listo? Muy bien. Pero voy a crear el enlace para que nos quede allí. Bueno, hoy vamos a hablar de los marcos técnicos, legales, conceptual de la información. Vamos a ver este videíto concentrados. Pongámosle mucho cuidado, que al final les voy a pedir una actividad sobre. Pues los invité a cine sin crispetas. ¿Cómo están el día de hoy? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. De acuerdo a la hora en la que estés viendo este video, el día de hoy vamos a tratar acerca del marco conceptual para la información financiera o el marco conceptual de las NIF. En primer lugar, quiero empezar diciendo que el marco conceptual no es una norma internacional de contabilidad y por lo tanto no define las reglas de medición para la información financiera. El objetivo de la información financiera tiene propósito general, es decir, que es proporcionar información financiera acerca de la empresa o de la entidad que informa a los diferentes usuarios. Estos usuarios pueden ser inversores, prestamistas y otros acreedores. Las limitaciones con respecto a los informes financieros con propósito general es que estos informes se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar de representaciones exactas. Es decir, que la información financiera ideal es improbable que se alcance en su totalidad. Pensemos en eso. La información financiera es Ahora importante. veamos la información que suministra la información financiera. En cuanto a los recursos económicos y derechos de los acreedores, la información puede ayudar a los usuarios a identificar las fortalezas y debilidades financieras y a los usuarios a evaluar la liquidez y solvencia de sus necesidades de financiación. Cambios en los recursos y en los derechos de los acreedores. Los cambios de la entidad que informa proceden del rendimiento financiero, el cual informa y ayuda a los usuarios a comprender la rentabilidad que ha producido la empresa. Vamos a ver
estos cambios en cuanto al rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación o devengo. Según el Plan Contable General, refiere textualmente a lo que es la contabilidad de acumulación o devengo y nos dice que es la imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en el que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. En conclusión, podemos decir que los efectos de las transacciones y otros hechos se reconocen cuando ocurren y no cuando se cobra o se paga el efectivo. Ahora veamos el rendimiento financiero reflejado por flujos de efectivos pasados. La información sobre los flujos de efectivo de una entidad que informa durante un periodo también ayuda a los diferentes usuarios a comprender las operaciones y evaluar sus actividades de inversión y financiación, determinando su liquidez y solvencia e interpretar otra información sobre el rendimiento financiero. Las características cualitativas de la información financiera útil. Primero vamos a ver las características fundamentales. Las características cualitativas de la información financiera útil identifican los tipos de información que van a ser probablemente más útiles a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes. Las características fundamentales son la relevancia y la representación fiel. La relevancia. Aquí destaca la materialidad o importancia relativa. ¿Qué nos quiere decir materialidad o importancia relativa? Nos quiere decir que la información financiera relevante puede influir para la toma de decisiones en los usuarios. Es decir, que esta información va a ser valiosa para la empresa. La representación fiel. La información financiera debe representar fielmente los fenómenos relevantes y esta descripción tendría tres características. La primera característica es que esta representación fiel debe ser completa, neutral y libre de errores. Las características cualitativas que mejoran la utilidad. Tenemos 4 características cualitativas que mejoran la utilidad. La primera característica es la comparabilidad. La comparabilidad permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. Por ejemplo, comparar un estado de situación financiera de la misma empresa del año 2016 con el año de la misma empresa con el estado de situación financiera del año 2017. En este caso podemos ver que la información se compara en ambos años y esto es útil para tomar decisiones en la empresa. Como segunda característica tenemos la verificabilidad. Ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos. La comprensibilidad. La comprensibilidad como característica nos quiere decir que la información debe tener una buena clasificación, caracterización y una presentación clara. Si cumple con estos requisitos, entonces la información será muy comprensible. La oportunidad. Oportunidad significa tener información disponible a tiempo. ¿Por qué tiempo? Para que sea capaz de influir en las decisiones de la empresa.
Porque ¿de qué valdría si es que yo estoy necesitando una información en estos momentos, pero esta información no está disponible, la información que yo necesito de la empresa no está disponible en estos momentos, sino que se me hace llegar de acá, no sé, tal vez en medio año o un año, pero esa información ya no va a ser oportuna. ¿Por qué? Porque no estuvo disponible en el tiempo en el que se requirió. La restricción del costo de la información financiera útil. El costo es una restricción dominante en la información que puede proporcionarse mediante la información financiera útil. La representación de información financiera impone costos, y es importante que dichos costos se justifiquen mediante los beneficios de presentar información necesaria y de calidad. Si no se proporciona esta, los usuarios incurren en costos adicionales para obtenerla. Las hipótesis fundamentales. Tenemos la hipótesis de negocio en marcha. Esta hipótesis nos dice que los estados financieros se preparan bajo el entendido de que la empresa está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Los elementos de los estados financieros. Primero vamos a ver los elementos de los estados financieros relacionados con la situación financiera. Tenemos a los activos. Los activos son recursos controlados, es el resultado de sucesos pasados y generan beneficios económicos futuros. Entonces, en conclusión, podemos decir que los activos se reconocen cuando sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros de él y además tiene un costo o valor medido con fiabilidad. Los pasivos. Los pasivos es una obligación presente que yo tengo en estos momentos en mi empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Y como tercero, al patrimonio. El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Ahora veamos el rendimiento. El rendimiento. La cifra del resultado es a menudo usada como una medida del rendimiento de la actividad de la entidad, o bien es la base de otras evaluaciones. Los elementos relacionados directamente con la medida de la ganancia son los ingresos y los gastos. Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o como decrementos de los pasivos. Los gastos. Los gastos son decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas o disminuciones de valor de los activos. El reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Primero vamos a ver las reglas generales. Como primera regla general tenemos a la probabilidad de obtener beneficios económicos, que se relaciona con el grado de incertidumbre. Es decir, que la probabilidad se refiere al grado de incertidumbre con que los beneficios llegarán o saldrán de la entidad.
Como segunda regla general tenemos a la fiabilidad de la medición. Este segundo criterio se refiere a que la partida, para ser reconocida, debe tener un valor o costo que pueda medirse con fiabilidad. Ahora vamos a ver el reconocimiento de los tres elementos Ahora vamos a ver el reconocimiento de los activos. Para reconocer un Voy a reconocer a un activo si cumple con la primera, generación de beneficios económicos futuros y que su costo o su valor de dicho activo es medible. El reconocimiento de los pasivos. ¿Cómo reconozco un pasivo? Yo voy a reconocer un pasivo siempre y cuando es probable que la liquidación de una obligación presente se derive de la salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos. El reconocimiento de ingresos. Los ingresos, como sabemos, se reconocen en el estado de resultado, cuando se ha producido un incremento en los beneficios económicos. Los beneficios económicos futuros están relacionados a un incremento neto de activos derivados de una venta de bienes y servicios o un decremento en los pasivos resultante de la renuncia al derecho de cobro por parte del acreedor. El reconocimiento de los gastos. ¿Cómo voy a reconocer un gasto? Específicamente, un gasto es la disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con 1. Un decremento de un activo. Aquí, por ejemplo, tenemos la depreciación de los activos que se va dando en cuanto al paso del tiempo. Por ejemplo, una casa que la compré hoy se va a depreciar año a año conforme yo la vaya usando. Eso es el decremento de un activo y eso sería un gasto. Un gasto también puede ser un incremento de un pasivo, es decir, el devengamiento de un servicio recibido. Por ejemplo, el servicio de luz, el servicio de agua y muchos servicios públicos que existen, ¿no? Ahora veamos la medición de los elementos de los estados financieros. En primer lugar, la medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros. A continuación vamos a ver las bases o métodos para las bases de medición. Primero tenemos al costo histórico. El costo histórico no es nada más ni nada menos que el costo de adquisición, es decir, que los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición, en el momento de la compra. El costo corriente. El costo corriente, los activos y pasivos se registran por el importe que debería de pagarse o liquidarse en este momento. En cuanto a los activos, el costo corriente, por ejemplo, podría ser el valor de mercado de un bien, y en cuanto a los pasivos, por ejemplo, es el valor de una letra por pagar. El valor presente. El valor presente es aquel que se descuenta las entradas netas de efectivo que se espera que genere la partida en el curso normal de la operación. En cuanto a los activos pasivos, se descuentan las salidas netas de efectivo que se espera que necesite para pagar una deuda. Por último, el valor realizable, o también llamado de liquidación. El valor realizable es un valor que se obtendría por esa empresa en el caso de que ésta cesase su actividad, vendiese sus activos, saldase sus deudas y repartiese el dinero entre sus accionistas. Esto es el valor
realizable o el valor de liquidación. Y por último tenemos a los conceptos de capital. En primer lugar, capital es sinónimo de activos netos o patrimonio de la entidad. Con esto podemos decir que dos conceptos en cuanto al capital. El primero es el capital financiero y este capital es nada más ni nada menos que el dinero aportado por la entidad. Y el capital físico, este capital físico está dado en función a la capacidad operativa, es decir, a las unidades producidas, a las unidades que va a producir la empresa. Muchas gracias por ver este video y espero que haya sido de mucha utilidad para ti. Adiós. Adiós. Este video está más bonito. Bueno. ¿Es en serio? Bueno, marco conceptual. ¿Qué se les quedó del video en marco conceptual? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿No quedó nada? ¿No le pararon bolas a la compañera allí? ¿Qué se nos quedó? Escuché que no era una norma. No se queda en mi piloto. Ajá, no es una norma porque ¿qué característica tienen las normas? Y ahora vamos a ver los elementos que contienen las normas, ya sean NIC o NIIF, ¿cierto? Pero las normas son lineamientos, ¿cierto? Que de una u otra forma delimitan el proceder. El marco conceptual, ¿qué es? ¿Cómo coincidimos o entendemos el marco conceptual? Desglosar las principales. Definiciones y conceptos, ¿no? De la información. Cuando hablamos del marco conceptual, ¿cierto? Estamos hablando de conceptos que sirven para dar claridad y orientarnos. Mas no es una norma que nos indique cómo comportarnos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un diccionario es un conjunto de conceptos, ¿o no? Exactamente, pero lo que encontramos allí son definiciones que nos van a servir para aplicar en la vida, ¿cierto? Más no un patrón de comportamiento, ¿sí? ¿Sí me hice entender? Ok. ¿Qué más se les quedó el marco conceptual? Van a definir cosas, por ejemplo, qué es el activo, qué es el pasivo, cuáles son los ingresos. O sea, no definen qué es eso. ¿Cómo se Pero no define? nos dan la norma de cómo se maneja. No, porque hay normas para cada cosa, ¿sí? Ahí sí ya tenemos que pasar a las normas. Marco técnico normativo de información financiera. Aquí mucho de lo que vimos en el video vamos a volver a tocarlo para que vayamos como dejando un poco más de claridad todos los conceptos. Sin embargo, ¿qué es lo importante del marco conceptual? Que nos sirve de guía para entender un poco más los conceptos. Fíjate que ahora que hablábamos de la tarea decía que pero es que es un poco complejo, ¿no? La lectura como que es pesada, como que todavía no es muy entendible, ¿o no? El marco conceptual resumen es el valor en la definición de varias, no solo directamente un punto o algo, uno ya directamente se guía para definir cada concepto que tenga el texto que tenga. Lo que pasa es que estamos hablando de normas, ¿cierto? Y las normas son técnicas, queramos o no. Y no estoy hablando única y exclusivamente de las normas internacionales de información financiera o los estándares internacionales de reportes financieros. No.
De todas las normas. Hablamos de todas las normas, exactamente. O sea, tan componente técnico y complicado es que hay figuras en la legislación que buscan el análisis, explicación y claridad de las normas, ¿sí? No sé si ustedes conocen, acá en Colombia están los conceptos de jurisprudencia y doctrina, ¿sí? ¿Qué es? Pues son análisis e interpretaciones en realidad de las normas, ¿sí? Porque muchas veces las personas de a pie las leen y no las entienden, ¿cierto? Y muchas veces nos toca es como, o en ocasiones una persona lee y entiende una cosa y otra persona lee y entiende otra o no. Y se supone que si es una norma, pues todos deberíamos entenderla igual o no. ¿Sí? Si es un estándar, pues todos deberíamos entenderlo igual, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos. Este marco conceptual es muy interesante porque nos aclara bastantes conceptos para que cuando nos estrellemos con la norma el golpe sea más pasito. ¿Sí? Es decir, ya tengamos conceptos claros. Yo recuerdo que cuando teníamos en aplicación el 2649 y yo les decía la otra vez que estaba armonizado con las normas que había en su momento, inclusive ahora en el recorrido del marco conceptual podemos hablar de ciertas cosas que estaban en el 2649 que yo creo que todavía podrían tener vigencia con un marco conceptual de NIF. Y es que era muy interesante porque no lo leíamos, pero allí estaba todo, ¿sí? Entonces, cuando mirábamos esas normas básicas del 2649, era lo mismo, definiciones, ¿cierto? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué es un patrimonio? ¿Cuáles son los estados financieros de carácter general? ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? Entonces, es un diccionario que de pronto en su momento no usábamos, ¿sí? Porque nos quedábamos con lo de acá. Cuando empezábamos a trabajar con el plan de cuentas, ¿sí? Había una sección del 2650 que a mí personalmente me parecía un salvavidas gigante y era la sección de dinámicas y cuentas. Pero muchas veces ni siquiera había estudiantes que sabían que eso existía. ¿Y qué es la sección de dinámicas? Pues la sección de dinámicas era una sección donde cuenta por cuenta te decían qué se registra en esa cuenta, qué tipo de movimientos generalmente se hacían por el débito y qué tipo de movimientos se hacían por el crédito, ¿cierto? Pues si tú te encontrabas una cuenta que no conocías, ¿cierto? Entonces tenías que ir a esas dinámicas a buscar de qué se trataba, qué registra esa cuenta, ¿sí? O muchas veces tenemos la duda o no. En el ejercicio profesional pasa mucho que le preguntan a uno, hey, ¿y esto por qué cuenta lo registro o no? Es supremamente común porque no sabemos si esos movimientos son activos, si va a ser un pasivo, si va a ser un gasto, si va a ser un costo. ¿Sí? Si es un anticipo, si es, ¿qué es esa vaina? ¿Cómo la registro o no? Entonces, si tenemos un marco conceptual, un grupo de definiciones que nos va aclarando eso, pues por un lado vamos a poder ejercer mejor la profesión porque vamos a tener conceptos claros y por otro lado, cuando tengamos que interpretar no normas, pues ya vamos a tener los conceptos y, yo ya sé qué es esto, ¿cierto? Ya sé de qué me están hablando, por lo menos, ya sé esto con qué se come. ¿Sí? Entonces, es la importancia de ese marco conceptual porque nos dota de esas herramientas cognitivas que necesitamos para el ejercicio profesional. ¿Bien? Muy bien.
En Colombia tenemos el decreto 2420 que fue 2015 y que fue modificado con el decreto 2270 del 2019, por el cual se expide el decreto único reglamentario de las normas de contabilidad, información financiera, aseguramiento de la información y se dictan otras disposiciones. Esta norma reúne todos los marcos técnicos normativos de información financiera para los preparadores de dicha información. Tenemos unas normas acá, ¿cierto?, que son como locales, pero en realidad los conceptos específicos deberíamos sustraerlos del marco conceptual de la ley, ¿cierto? Porque si vamos a ver, pues la norma ya está ahí, ¿y cuál es la que está evolucionando? La NIF, ¿cierto? Entonces, esa es la que yo los invito a que veamos con mayor entendimiento. Muy bien. En la implementación de normas internacionales de información financiera se debe tener en cuenta que hay conceptos comunes a todas las normas. Son los conceptos conocidos como normas básicas y normas técnicas. ¿Recuerdan ustedes alguna vez haber trabajado conmigo normas básicas o normas técnicas? ¿Por qué se llaman normas básicas? Pero fíjate que son transversales, ¿cierto? Lo que dice es que se aplica a todas las demás normas. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de la unidad de medida, ¿a qué nos referimos con la unidad de medida? ¿Qué es la unidad de medida? ¿Cómo aplica unidad de medida en contabilidad? Okay. ¿Y qué dice la norma internacional referente a la unidad de medida? ¿Cómo debemos llevar la contabilidad de la empresa? ¿Cómo deben ir expresados los hechos económicos? Ajá, y vas por buen camino. Ojo, para que hablemos un lenguaje igual, la base de expresión debe ser igual, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, cuando nosotros hablamos de la unidad de medida, quiere decir que los hechos y transacciones se van a expresar en una moneda, ¿cierto? ¿Qué fue lo que cambió con la NIF? En Colombia, por lo menos. La norma básica 2649, que nos decía que teníamos que expresar los estados financieros en qué moneda. Pues en el peso colombiano, ¿cierto? En realidad, no. En realidad, no. La norma no decía eso. ¿Ustedes recuerdan textualmente cómo decía la norma? Deberá ser expresada en la moneda funcional. Eso dice. O sea, si traemos un 2649, el 2649 nunca menciona la moneda colombiana. Nunca dice deberá ser llevada en pesos colombianos. Y cuando la norma dice que se deben expresar los estados financieros en moneda funcional, ok, pues es que en este momento la moneda funcional es el peso, ¿o no? Pero hay economías latinoamericanas que han dolarizado, ¿o no? ¿Sí? Entonces, si en algún momento, en aplicación del 2649, al gobierno se le hubiese ocurrido la brillante idea de dolarizar la economía, entonces en ese momento la moneda funcional sería el dólar, ¿o no? ¿Cierto? Y sin necesidad de cambiar la norma, tendríamos que aplicar dólares, ¿o no? ¿Sí? Porque la norma me está diciendo que debe llevar con la moneda funcional. Pues, ¿cuál es la moneda funcional? La moneda que en su momento sea la oficial y con la que funcione la economía del país. Entonces, pues claro, para nosotros esa norma básica, ok, y les pregunto, ¿y esa norma básica aplica para activos? Sí, entonces, ¿Para pasivos? ¿Para patrimonio? ¿Para ingresos?
para costos, para gastos. ¿Por qué es una norma básica? Porque es transversal a todo el proceso, ¿cierto? No es que nosotros digamos, ah, no, es que para una cosa es en monedas y para otras es en suspiros. No, ¿cierto? O sea, A los ingresos. todo, o en lamentos. Pero todo, o sea, la base es que debe ser expresado en una moneda, ¿cierto? Entonces es transversal a todo, ¿cierto? Una norma básica es todo. Ok, ¿qué otra norma básica, por ejemplo, recuerdan ustedes? Ya les di el ejemplo de la moneda. ¿Qué otra norma básica recuerdan ustedes? ¿Qué es transversal a todos? No, pero normas básicas. No, ¿y sabes por qué no? No, y no solo es porque no sean varios, sino porque los métodos de depreciación no son transversal a todo el proceso. ¿Quiénes se deprecian? Los activos, ¿cierto? Pero tú no puedes hablar de depreciación de un gasto. Me gusta el ejercicio porque vamos entendiendo qué normas básicas y que van siendo transversal para todo, que está en el marco conceptual normas básicas, ¿cierto? Porque aplicaría en cualquier ámbito de la contabilidad, mientras que hay normas específicas que aplican para ciertos grupos, ¿sí? Por ejemplo, la norma de periodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo no puedo decir que yo para activos voy a hacer un periodo de tiempo y para el otro no voy a tener un periodo, ¿cierto? Pues todo el componente, o sea, yo debo emitir estados financieros y los estados financieros son completos cada cierto periodo, que hoy en día bajo NIF, ¿quién define el periodo? ¿Cada cuánto estamos obligados a emitir estados financieros? Cada que sea necesario. O sea, que ¿quién define eso? La empresa a través de sus políticas, ¿cierto? Y eso es una de las cosas que yo aplaudo de las NIF. Me encanta. ¿Por qué? Porque nos trajeron otra vez la contabilidad a su utilidad. Y la utilidad de la contabilidad, como la veníamos manejando en Colombia, era para la DIAN. Y ese es el propósito de la contabilidad. Servir única y exclusivamente como herramienta fiscal. En realidad, ¿la contabilidad es para el empresario o para el ente regulador de impuestos? Para el empresario, ¿cierto? Es para el empresario. Entonces, cuando hablamos de normas básicas como unidad de medida, como periodos, porque es transversal a todo. En cuanto a unidad de medida, entonces, ¿qué nos dice la norma internacional? Si ya dijimos que el 2649 decía que era una moneda funcional, ¿cómo lo puede hacer inclusive más amplio Daniel? Porque ya les dije que el 2649 no mencionaba el peso colombiano, ¿no? Pero entonces el NIF, ¿qué me podrá decir la NIF respecto a eso? Sería interesantísimo si el dólar fuera una moneda global o no. ¿Sí? Y aunque es una moneda de alta negociación, puede ser universal, pero no es aplicable en la totalidad de los países ni por todas las empresas, ¿cierto? Por ejemplo, voy a lanzar esta pregunta. ¿Qué porcentaje, y no voy a hablar de empresas, sino de comercios, ¿cierto? Porque en Colombia, en teoría, están obligados a llevar contabilidad cualquiera que sea un comerciante, ¿sí? Entonces, ¿qué porcentaje de los comerciantes calcularían ustedes no operan o nunca han operado en su empresa con dólares? Un porcentaje bajito, medio o alto de las empresas o de los comercios. Alto, ¿cierto? O sea, hay empresas medianas y pequeñas, que ese gran volumen de empresas en Colombia que nunca han tenido que negociar con dólares, ¿o no?
porque los funcionarios aduaneros, porque no exportan, porque no importan, porque se dedican al mercado local o no. Y por allá, pues tiene que ser, digamos, una excepción que algún día llegue un gringo y te diga, mira, no, pero yo tengo dólares, me recibo dólares de manera cambiante, entonces, ok, pues sí, le vendo una bolsa de leche $2. Porque, ¿qué ventaja tiene el dólar? Que uno sabe que no se encanta con él o no. ¿Sí? Y hay una, en la frontera de Colombia, abajo en Leticia, hay una dinámica económica supremamente interesante. Y de allá es chéverísimo, porque uno allá donde llega, sea Leticia, sea Tabatinga o Puerto... No, no, en el Perú. Bueno, se me sabe. Donde uno llegue, no, no, es Puerto algo, se me acuerda. El hecho es que uno pasa y en cualquier comercio uno, ok, ¿y qué te puedo pagar? Te recibimos dólares, reales, pesos, lo que tengas. Uno no se gasta. O sea, que si viene así, pueden pagar. Si viene... Eso, pues, lo que pasa es que pasar de Tabatinga a Leticia es como atravesar la calle del Sena y entrar al Sena. En serio, hay casas que la casa es en Leticia y el patio en Tabatinga. Y Tabatinga es Perú. Es Brasil. Brasil. Tabatinga es Brasil. Pero se me escapó el nombre, ¿cómo se llama? Pero, entonces, claro, tú pasas y es como andar en la misma ciudad. O sea, la frontera es una rayita. Y no hay control fronterizo ni nada. Es una raya donde todo el mundo pasa. Entonces, claro, no se complica. ¿Sí? Allá sí, entonces uno podría decir, ok, allá sí es difícil para un comerciante definir en cuál de las monedas es su mayor volumen de operaciones, porque reciben de todas. Y Eso estamos. eso, Santa Rosa. Santa Rosa. La isla de Santa Rosa, que es al otro lado de una isla, al otro lado de la isla del río Amazonas. Y también te reciben de todo. Dicen, ok, me puedes pagar el sol en dólares. Pero, ¿qué dice la norma internacional? Ok, pues lo primero es que la unidad de medida sigue siendo una moneda. ¿Sí? Porque, sí, pero no lo define como funcional, sino una moneda. ¿Cierto? Pero te dice, ok, pero ¿con cuál moneda vas a trabajar? Pues la moneda en que realices tu mayor volumen de operaciones. Ah, claro, pues es que si yo solo hago operaciones en pesos, pues mi volumen total de operaciones es en pesos, ¿cierto? Pero si yo estoy en Colombia, pero soy un usuario aduanero, soy una sociedad de comercialización internacional y hago operaciones en dólares y en pesos, ¿cierto? Ahí ya tengo que entrar a mirar en cuál muevo más dinero o no, ¿cierto? ¿Cuál es más representativa de las dos? Y en esa tengo que reexpresar mis estados financieros. Entonces, no por el hecho de estar en Colombia, me amarra que yo tenga que expresar en pesos colombianos. ¿Y tiene más lógica o no? Ok, si tú, supongamos que hablamos de idiomas, ¿cierto? Una persona que lo sabe todo, que utiliza el inglés, el español, el francés, pero el que más se comunique es su lengua natal o su lengua más fuerte, ¿o no? Sí, a eso nos referimos. Muy bueno. Y normas básicas y normas técnicas. El marco conceptual reúne estos conceptos y los presenta a través de un prólogo y 4 capítulos, el segundo de los cuales, la entidad que informa, está pendiente por añadir. ¿Qué es la entidad que informa? Es lo que nosotros en normas básicas teníamos como ente económico. ¿Cómo que la entidad que informa? Pues claro, es que los estados financieros pertenecen a una empresa, ¿o no? ¿Sí? Entonces, es la entidad la que está informando su situación financiera a través
de los reportes que conocemos como estados financieros con todos sus anexos. ¿Sí? Claro, entonces, cuando hablamos de entidad que informa es lo que en normas técnicas conocíamos como ente económico. Normas básicas del 2649. Bueno, ¿cómo es la estructura de cada norma? Si ustedes analizan las normas internacionales, todas tienen la misma estructura, ¿cierto? Es decir, uno las ve y es como la repetición de la repetidera, son los títulos, ¿cierto? Para que sean unos estándares, pues no puede ser cada cual por su camino, ¿o no? ¿Sí? Si son normas internacionales de información financiera, estándares internacionales, pues deben ser estándares. Si no, ¿qué sentido tiene? ¿No? ¿Cuál es la estructura? Lo primero que vamos a encontrar es el objetivo. Claro, nosotros en cada norma vemos objetivo, pero lo que me va a definir ahí es el objetivo de esa norma específica. No quiere decir que todas las normas en objetivo tengan lo mismo. ¿Sí? Porque no es lo mismo un objetivo para activos que un objetivo para pasivos, un objetivo para ingresos. ¿Sí? Entonces, el objetivo define en forma concisa los fines para los cuales se establece esa norma. ¿Cierto? ¿Con qué objeto? ¿Para qué se crea esa norma? ¿Para qué se establece? ¿Cierto? ¿Qué es lo que busca la norma? Segundo, el alcance enmarca el ámbito de aplicación, bien sea restringiéndolo o generalizándolo. El alcance es qué tanto abarca, ¿cierto? ¿A qué aplica y a qué no? ¿Hasta dónde restringe o hasta dónde suelta? ¿Claro? Definiciones. Define términos usados en cada norma. Ya ahí es como un vademécum, ¿cierto? Un diccionario de la norma específica, como cuando nosotros vemos conceptos específicos definidos para dar claridad. Reconocimiento inicial. Enuncia las condiciones para que se reconozcan elementos de los estados financieros, sean instrucciones en forma textual y o numérica. ¿Qué es reconocer en términos generales? Yo casi siempre trato de que hagamos una analogía entre información financiera y vida personal para que tratemos como de comprender conceptos que a veces parecieran confusos, pero que cuando hacemos una analogía no lo son tanto. Por ejemplo, ¿qué es que un padre reconozca a su hijo? Lo acepto. Que lo acepte, ¿cierto? Que reconozca, valga la redundancia, que es un ser que existe, que tiene un vínculo con él, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del reconocimiento de un hecho económico, es la aceptación de que existe ese hecho, ¿cierto? De que se realizó o se materializó algo y que hay que registrar ese algo, ¿cierto? Entonces, un padre va, reconoce a su hijo y va a lo registra, ¿no? ¿Sí? Documenta ese proceso. Pues en contabilidad lo mismo, ¿cierto? Reconocer y aceptar que el hecho ocurrió y que lo tenemos que documentar, ¿sí? Que lo tenemos que procesar, que lo tenemos que registrar. Eso es reconocer. ¿Bien? ¿Claro? Sí. Perfecto. Medición inicial. Es la medición al momento del reconocimiento. O sea, si yo lo reconozco, listo, ya sé que existe. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto? ¿Cierto? ¿Cómo lo mido? O sea, ya sé que lo tengo que registrar, ¿cierto? Y que para registrarlo es una unidad de medida que es una moneda. Ok, la pregunta es, ¿por cuánto lo registro, cierto? ¿Cómo le doy valor a ese hecho? ¿Cierto? Esos son los conceptos de medición inicial. Es la medición al momento del reconocimiento inicial en forma cuantitativa, o sea, en forma de cantidades. ¿Qué es la medición posterior? Establece la forma de medir el elemento en periodos posteriores al periodo en que se reconoció. Esa sí es muy sencilla, ¿cierto? Cuando yo compro este equipo,
yo lo reconozco en precio, ¿cierto? Cuando yo lo reconozco, sé que yo le doy un valor, pero con el paso del tiempo, vale lo mismo que cuando lo compré, ¿cierto? Entonces, yo tengo que medirlo cuando lo compro, Más activa las bases que ya no hay. y ya no vale igual, ya no vale igual. ¿Qué es lo que pasa con los vehículos? ¿No? Yo tengo un vehículo y es muy viejito, es un amor verdadero para mí. Yo feliz con mi bicicleta porque me sale muy económico, pero yo soy de la mentalidad de que para mí no es negocio comprarme un carro de agencia, ¿cierto? Porque cuando nosotros vamos a ver un vehículo es un pasivo, ¿cierto? Un vehículo a uno no le trae ingresos, no le genera rendimientos, ¿no? Genera comodidad y la comodidad cuesta. Pero un vehículo no te genera renta a no ser que lo trabajes, ¿cierto? Sea Uber, sea un taxi, sea un bus, una volqueta, qué sé yo, ¿cierto? Si a no ser que lo trabajes, no te genera renta. Pero el vehículo particular, no. ¿Por qué no es negocio de agencia? Y entre más caro el vehículo, peor es el negocio, porque más dinero pierdes. Lo que tú dices es cierto. Yo hoy le meto 120 millones de pesos a un carro. Y cuando lo paso de la puerta de la agencia al andén, si ya en ese momento lo quiero vender y acabé de pagar 120 millones de pesos por él o no, si ya en ese momento lo quiero vender, me dan 120 millones de pesos por él. Pero tiene Menos 10, menos 20, me ofrecen 110, 100 millones. Pero si es que lo acabé de comprar y pagué 120, no, pero es que para pagarle 120 voy a buscar todas las compañías, ¿no? ¿Sí? Entonces ya el hecho de andarlos de aquí adelante, ya estoy perdiendo dinero, ¿cierto? Y si aparte de eso lo financio, entonces yo no termino pagando 120 por él, sino unos 40, 150 millones por un carro que cuando lo sacaran ya vale 100. ¿Qué negocio es ese? ¿Cierto? Entonces, listo, yo lo compré hoy, chicanero, 120 millones es mi medición inicial, ¿cierto? Dentro de 6 meses tengo que volver a medir cuánto vale mi carro, no. Eso es una medición posterior. Para revelar los estados financieros, una medición posterior es, después de la medición inicial, cuánto vale para reportarlo en los estados financieros. ¿Sí? Ah, sí, claro. Seguro, bueno, nuevo tecnomecánica no, pero sé que tiene el todo riesgo también. Esto y el todo riesgo. Y los impuestos. Carro de eso. La revisión. Ajá, muy bien. Revelaciones. A mí el tema de las revelaciones me parece una maravilla. Y ya les voy a decir por qué. Indica toda la información que se debe revelar o mostrar, bien sean los estados financieros o en las notas de los estados financieros. ¿Qué es revelar? Es decir, ¿cierto? Ya sea con cifras o con palabras. Cuando hablamos de revelaciones, generalmente nos referimos más que todo a las notas a los estados financieros y en gran proporción es información cualitativa más que cuantitativa. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con información cualitativa? Pues una cosa es yo buscar cifras muertas, ¿cierto? Otra cosa es explicar o no, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces nos puede llegar un extracto, entonces, pucha, yo no entiendo nada de eso. Pero llega una persona y dice, no, mira, esto era el dinero que tenía, esto que se mueve por acá es todo lo que gastaste en esto, en esto, en esto, en esto fue el dinero que entró por esto y esto y esto, y al final te quedó esto, ¿cierto? Ok, ¿cómo me queda más claro? Si solo entregan el extracto, si me lo explican. Entonces, amarrado a los estados financieros, tienen que venir las revelaciones, que son explicaciones, notas aclaratorias de todo. Y es muy importante revelar todo lo que sea importante. ¿Sí? ¿Para qué? Para la toma de decisiones. ¿Bien? Baja en cuenta consiste en las condiciones que exige la eliminación de un elemento de los estados financieros en forma definitiva. Es decir,
¿Cómo vamos a dar de baja de estados financieros elementos que están allí y que ya no constituyen ninguna utilidad? ¿Qué es, por ejemplo, lo más conocido que damos de baja contablemente todavía en Colombia? ¿La cartera o no? La cartera irrecuperable es una cartera que tenemos que dar de baja. Entonces, ¿qué condiciones necesitamos para dar de baja elementos que ya no sirven en el estado financiero, que no aportan, que no van a ser de utilidad? Bien, ¿preguntas? ¿No? Muy bien. Vamos a estirarnos los 10 minuticos del break y ya seguimos con la presentación. ¿Esto? Nos aprovechemos para estirar las velitas, los brazos. La pausa activa. Ustedes están empezando a vivir. Yo le mandé a Gonzalo las fotografías para que ustedes digan si las imprimen. También está ahí por si ya está viendo mucho y no, bien, ¿cuál es esta cartera? Ah, ahí está, ahí las fotografías. Ahí le tienes. Ese es para mí. Resumido de las páginas, pero este paso de sí, salgo de hoy. Usted lo mandó a Luz. Es que estamos hablando de la materia del lunes. Ah, usted lo mandó a Luz. Y ahí vas a estar del grupo. Yo pensé que eso era la de hoy. Estoy. No veo. ¿Eso tiene aquí o es otro grupo? ¿Usted sí está en el grupo? Voy. Análisis financiero, no está en esa materia. No, en la de lunes sí. ¿Qué? ¿Está el lunes o no está el lunes? El análisis financiero es del martes, perdón. El miércoles, Ah, del miércoles, del el miércoles. martes es más familia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, no me entiendo. Análisis financiero. No, se están claro. Ay, Yo pensé que eso era casi eso. No. Él me da teoría. Hasta posibilidad de la teoría, sí. Pues espere, mira a ver si sí nos metió a ver. ¿Cómo es tu número? Yo te agrego y 300. sí, son muy tranquilos. 4, 6. Eso no te lo sé, claro. ¿Cuál sería la espera salir? Sí, como a las 9. Como a las 9. Venga, ¿sabes cuál grupo nos salimos? De análisis. Así que usted está ahí. Y contesté. Ya, se lo dio cambiar, que ya se no puedo decir nada. Ella era el número de allá, igual se está con los míos. ¿Cómo no?
No te vi ahorita en la cafetería. Ah, ¿qué más, Carmen? ¿Cómo vas? Bien, bueno. Yo conocí, siempre he tenido con el empleo, no sé, ¿Por qué? esto es como la forma como yo digo que no saben aplicarlos. Puede ser. Yo siempre que ellos tienen el ruido contestar de revelaciones y las notas lo estaban financieras. Porque es que yo veo, por ejemplo, hay una gente que hace un estado de unas notas y eso es una cosa de, o sea, es una pastoral. Sí. Por ejemplo, si tienen cartera, relacionan todas las personas que tienen cartera. Ajá. O sea, como que van a ir. Si tienen el capital o los aportes, relacionan a cada persona nota si uno puede ser como más consolidada, más. Mira, Pues de no ahora, presentación. ahora que veamos las cualidades de la información financiera, ¿cierto? Debe ser completa, pero resumida. Entonces, por ejemplo, yo no le veo sentido a si tienes una cartera poner el listado de todos los clientes que te deben. Pero ¿qué es lo importante? O sea, hay que analizar a la hora de la revelación. O sea, yo revelaría qué porcentaje está pasada o algo así. Es que para allá iba. Hay que tener en cuenta el concepto de la importancia relativa, de la materialidad. ¿Y qué es importante? Claro, tenemos tanto dinero en cartera, ¿sí? Ok, de esa cartera, ¿cuánta es sana? Pero pues no tienes que, tú puedes decir, ok, tenemos el 80% de la cartera, es cartera que está al día, ¿sí? De clientes que deben menos de 30 días. Y tenemos tanta morosa de tanto y tanto, y ahí sí es. Para mí es una revelación. Sí, 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 sí. Pues lo que pasa es que las revelaciones se dan a través de notas, la misma vaina. Podemos esa palabra que usted dijo, materialidad. Importancia relativa a materialidad. Esa palabra la empezamos a escuchar en una parte. Es esto que si no, no se me reúne. Escuchamos el Yo cuando, yo cuando les di con, contabilidad, cuando doy contabilidad uno hablo de normas básicas y cuando doy teoría contable uno, en un capítulo que se llama Doctrinas Contables, yo les expongo normas básicas y les hablo de la importancia relativa o materialidad. Búscalo, que ahí lo debes tener. Yo les hablo de la materialidad, la importancia relativa, siempre. Y ustedes vieron teoría conmigo. entonces, yo cada vez que vas a estar, yo sé, unas notas, y eso se lleva como Lo que pasa es que yo creo, 50 hojas. lo que pasa es que yo creo que uno ahí sí tiene que tener como un balance, porque cuando uno pone esas notas tan extensas, Ya, pues van a ser canzonas para el que las va a leer, ¿cierto? Eso sí tiene que buscar que sea la norma de revelación plena dentro de las normas básicas que yo les comparto para entender que podría ser una entrada ni revelación plena dice que debe revelar todo, aunque en forma resumida. O sea, uno sí tiene que tratar de resumir, pero tiene que revelar todo y sobre todo aquello que sea importante para la toma de decisiones. ¿Sí? Eso sí es importante.
Sí, yo con los padres no les enseño una eliminatoria. Para tener el personal por loca. No, vienen jugando muy mal. El equipo viene jugando muy mal. La única salva es que los cupos para el mundial son muchos. Pero está grave.